Buenas tardes, mi nombre es Sandra Hipólito Chamú, estudiante del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Le recuerdo que la siguiente entrevista será grabada con el único fin de recabar información para una investigación de la materia propedéutica en el campo de los procesos organizacionales, de la cual la tutora Mirna Elizabeth Quesada será la única en escucharla de manera confidencial. ¿Está de acuerdo? Opciones. También todas las requisiciones de puestos, Ujú. eso también nos encargamos. Sí. Y todo el proceso de entrevistas dentro de la aplicación. Posteo de las vacantes también. Ok. Eh, Adquisición de talento de practicantes también. Externos solamente. ¿Externos? Ajá, externos. Y pues las relaciones empresariales con las universidades. Obviamente para pues atraer al nuevo talento. Ok. Dentro de tu giro, ¿cuántos empleados tú diriges? Dices que son 400 personas, pero ¿cuántas Sí, pero personas yo no las tienes? dirijo. Me refiero a, o sea, ¿tú tienes a cargo a algunas personas? No, Ninguna, solo ninguna. tu puesto es independiente. Ah, ok. Me mencionabas los que se encargan de de los otros departamentos, ¿me lo puedes volver a mencionar? Sí, existen los supervisores, Ok. que es como el nivel más bajo, a Sí. cargo casi de la operación. Subgerentes, que son mandos medios, entre operación y administración. Ajá. Los gerentes, que ya están un poco más enfocados a toda la parte administrativa del departamento. Y los directores de la división. Ok. Y luego el gerente general. Ok. ¿Qué objetivo, qué misión y qué visión tiene la empresa? Mira, esos en particular en objetivo y misión lo puedes obtener en la página web. Ok, sí. Lo que sí te puedo contar es que siempre nos basamos en la regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Ok. De ahí gira en torno a todo. ¿Y crees Lo que demás ajá, ya puedes, te digo, en internet viene un poquito como más abierto, más abierto? toda Ok, esa parte. sí, sí. Ya te cuento un poquito de la historia, en donde estamos como que girando, en Ok. realidad, pero todo se centra Gira en en eso que te acabo de ¿Y tú decir. crees que se ha llevado a cabo? Por lo menos Ciudad de México, sí. Sí. En la parte de recursos humanos, o por lo menos en mi parte de adquisición de talento, sí. Ya claramente sí hay algunas deficiencias en algunos departamentos por parte del liderazgo. Oh, Porque ok. si carecen a lo mejor todavía de esa parte como de humanismo, por así decirlo, Ujú. como que todavía traen el chip de que pues es que eres un empleado más y me estás funcionando para las tareas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que algunos ya están como en ese cambio, por así decirlo, ¿no? Ok. Bueno, es que se ha logrado. Los miembros de la empresa, los empleados, ¿crees que también tienen vaya, esa regla de oro? ¿Que también trabajan en lo mismo? ¿O también La como mayoría que... sí, yo te podría decir que como un 85% Ujú. sí lo tiene, sí lo aplica. Ok. En la mayoría de sus interacciones, en su posición, o sea, en la posición en la que estén, la mayoría Ujú. sí lo aplica. O sea, no hay ningún problema por eso. Los poquitos que todavía no se adecuan, pues, como dicen, ¿no? O te adaptas o solitos, como que dicen, ¿sabes qué? No, mejor, me retiro, Ajá. ¿no? Ok, Pero es sí. muy poco la situación. O a veces prefieren mantener como su distancia. Sí, regla de oro, pero pues bueno, yo hago lo que me corresponda de mi posición y ya, ¿no? Ujú. No esperes algo más. Ah, ok. Y en cuanto a eso, ¿qué estrategias han implementado? Pues seguir permeando sí la parte de la filosofía de la marca, o Ujú. sea, siempre, involucrarlos en su equipo, porque también como que falta lo mejor que se identifiquen dentro del equipo. Te digo, Sí. muchas veces esas personitas que nos identifican son los recientes ingresos, que a lo mejor no se están adaptando Ujú. pues al perfil, a la posición, etcétera, ¿no? Que son los que todavía se mantienen como rezagados, por así decirlo. Ah, ok. Y bueno, esos comportamientos han afectado por ejemplo, en el trabajo en cuanto al hospedaje, a tener En hospedaje no. ventas, me refiero a... No, en esa parte creo que no tanto. En la parte de retención de talento sí. Ujú. Porque muchos, te vuelvo a repetir, muchos de los líderes a lo mejor no tienen como todavía tan, pues tan dentro de ese sentido como de sí, soy un jefe, pero siguen siendo jefes a la antigua. Entonces no ven del otro lado, como que no son tan empáticos. Obviamente esa falta de empatía Sí. o esa falta de interés en entrenar a la persona de nuevo ingreso sí repercute en el nuevo ingreso, obviamente no se quede, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es básicamente creo que en eso, pero afecta más en la rotación. Ok. En cuanto a valores, me refiero al respeto. ¿Tú crees que dentro de los empleados o Lo los mismo, grandes yo creo que un gerencias, sí? 85% sí. Ujú. Sí, todos Sí, de tienen. todos modos, dentro de las políticas de la marca, sí se exige mucho y se permea lo del respeto.
Entonces hay ciertas políticas que si hay acoso es una baja definitiva, si hay un robo es baja definitiva, si hay acoso a lo mejor por un superior, lo mismo en esta investigación, y si pasa algo más, puede repercutir en una baja de líder departamental. Entonces en esa parte como que la marca sí tiene muy definidos las líneas como de respeto. Entonces en esa parte no hay tanto problema. Y lo mismo, si un empleado comete un robo, comete una falta, igual las políticas son como muy estrictas en eso. No son tan abiertas de, ay, la primera vez lo hiciste, no sé qué tanto, te perdonan, no. O sea, si es un robo es baja definitivo. Si es, por ejemplo, no sé, inclusive la parte de valores, ¿no? De dinero, lo mismo. Que haga un fraude, también es una baja definitiva. A lo mejor lo que sí puede ser que de repente tenga, bueno, las riñas también, ¿eh? No te puedo decir como que es la primera vez que no eres conflictivo, pero resulta que esta vez, no sé, se te calentaron los ánimos y la golpeaste, esa es una baja definitiva también. ¿Ha llegado a suceder un conflicto de tal grado? Una vez, aquí? En lo que llevo de tiempo aquí en la posición, sí, una vez, pero ha sido de los 2 años, una vez. Una vez, una vez. ¿Y hicieron algo al respecto? ¿Despidieron? Sí, pero justo pasó eso, o sea, una persona que no tenía un antecedente de alguna pelea o algo así, y esa vez sí resultó en una pelea, a pesar de que no haya tenido antecedentes, sí se dio la baja. O sea, no es una política de cero tolerancia, por así decirlo. No toleran nada de eso. Exactamente. ¿Tú crees que ha impedido algo el desarrollo de los trabajadores o qué problemática impide que los trabajadores den el 100? Pues la falta de personal en algunas áreas, pero te digo, que recae mucho en la parte de la retención del talento, porque muchas veces acaban de ingresar, un ejemplo, en Stuart, y no pasa más de 2 semanas y ya no viene. Entonces dejan el trabajo. ¿Por qué muchas veces te dicen los mismos compañeros que es por la falta de entrenamiento, de seguimiento a la persona. La mayoría ha recaído en eso, que es como la falta de entrenamiento, la falta de guía, y pues ya del otro lado, ¿no? El interés de la persona. Sí. Porque muchas veces sí dicen, sí quiero trabajar, pero pues tienen tu interés de trabajo, pero todos nos deja botado el trabajo, ¿no? Pero la mayoría recae en eso. O sea, de Stuart en específico, eso es lo que nos han llegado a comentar. De otros departamentos en general, a veces es también porque la persona no se adapta a la posición. No sé si a lo mejor esperan o piensan que al ser nuevos, como que les vamos a tener un poco más de paciencia y que si no lo haces bien, esto, aquello. O sea, sí hay una paciencia y un seguimiento, pero hasta cierto límite. Entonces también la persona como que tiene que poner de su parte para adaptarse a la posición, ¿no? Es como 50% y 50%. Exactamente. Y a veces los empleados se confían. Esa es la verdad. Se confían como de que, no, sí, esto, aquello, me llevo muy bien con mi jefe y seguramente va a pasar. Y pues no es así. Hay evaluaciones de desempeño. Esos trabajadores que los supervisan, el líder departamental de cada área. Correcto. De la supervisión que tienen los trabajadores, su supervisión del 1 al 3, ¿cómo sigue siendo? Por ejemplo, el 1 es bajo, el 2 es medio y el 3 es alto. ¿Qué tanto supervisan sus actividades de los trabajadores? Híjole, yo creo que ahí me voy a ver muy malo, pero diría 2. Un 2, un medio. ¿Por qué? Porque si en verdad estuvieran atentos a su personal, no fallaran en algunas cositas de repente que de nómina, o que, es que sí es cierto, me pidió vacaciones, pero no me acordaba, o no sé qué está pasando. ¿Y tú crees, empleado, por así decirlo, que esas decisiones, o sea, son tomadas independientemente de, por ejemplo, del que supervisa o vienen de arriba? O sea, me refiero a que, bueno, tú estás en tu trabajo, pero finalmente tú tienes que dar, ¿no?, los permisos, pero ¿eso viene de arriba o no, es la persona? Desde la persona que está supervisando. No, de arriba no creo, y más bien lo que falta es involucrarse con el equipo. La comunicación. Exactamente, la comunicación, porque a veces ni siquiera te dicen, no sé, un steward te dice, yo tomo vacaciones dentro de 15 días. Y si lo tienes en cuenta y resulta que pues tú como jefe en nómina se te pasó, no sé, y a la mera hora que estás hablando, sí es cierto, y tengo que meter todos los días de vacaciones, tal, no sé qué, o incapacidades, ¿no? No le dan el seguimiento. Se acaba la incapacidad mañana, y como el empleado no se comunica, no dice nada, pues hasta dentro de 3 o 4 días resulta que llega la incapacidad, sí es cierto, tu incapacidad, entonces ya lo meten, ¿no? Pero es como falta de involucramiento del líder departamental. O sea, de saber en dónde tiene a su equipo. Es eso.
En cuanto tú al coordinador de donde estás, ¿qué haces entre las problemáticas que tú tienes? Dices que trabajas de manera independiente reclutando, Sí, ¿no? correcto. Pero no tienes ninguna problemática con otros departamentos o que te involucres con Pues es que, otro personal. pues sí, pero es más en reclutamiento, o sea, no repercute como tanto en la parte operativa, porque pues yo cubro sus posiciones vacantes. En mi caso también falla la comunicación, porque muchas veces ellos no me dan aviso que ya no viene alguien, yo no lo tengo contemplado. Y así pueden pasar a lo mejor 2 semanas. Y se queda se queda ahí hasta el mes, es que si yo no he venido a ver cuando avisaste. ¿Sabes? Hasta que ya vota en nómina, entonces cuando dices, pues sí, ya lleva 2 semanas que no viene. Pero sigue. Exactamente. Entonces creo que repercute mucho sí en la falta de comunicación, porque volvemos a lo mismo, el gerente no se involucra en eso. Si sabe que es importante avisar y a una persona, no lo hace a tiempo. Ok, y en cuanto a estas decisiones, ¿tú qué haces? ¿Así conforme va llegando lo resuelves? ¿O ya sabes cómo lo vas a resolver? Pues yo ya sé cómo se maneja la situación. O sea, si hay una no de trabajo, entonces se puede proceder con una baja y obviamente yo ya les pido, ¿no? Lo que corresponda, me tienes que hacer tu requisición de puesto para que yo pueda hacer la publicación y entonces comenzamos otra vez con el proceso de entrevistas, ¿no? Para las posiciones vacantes. Pero es eso básicamente. Lo que yo tendré que hacer en mi posición obviamente ya va de la mano, que entonces yo la aviso a mi compañera de contratación, que de la parte de nómina, que entonces está atenta para poder hacer la baja en nómina y ante el IMSS y todo lo que corresponda, ¿no? Ok. Me mencionabas las jerarquías, ¿me las puedes volver a mencionar? Sí, sin problema. Están el line staff, que son los empleados de línea, luego arriba están los supervisores, luego subgerente, luego el gerente, director de división y por último el director general. Ok. ¿A ti quién te supervisa? ¿Nadie? La directora de recursos humanos. Ok. Y bueno, se puede decir que también la gerente de recursos humanos, aunque realmente yo tengo la supervisión directa con el director. Ok. Sí. ¿Es aceptado en cuanto a los empleados un liderazgo? Por ejemplo, me mencionabas, ¿no? Que muchas veces se les da algo, un informe, pero pues los empleados, pues 85, ¿no? 85% dan. En cuanto a eso, ¿ellos aceptan esas órdenes de los líderes? Pues creo que sí, y más bien pues son como instrucciones. Y volvemos a lo mismo, pues casi es como el 80-85%, ¿no? Hay uno que otro que no, porque pues también las cosas han cambiado, ¿no? Y una desventaja creo que aquí del personal es que casi como un 50% ya es personal que tiene muchísimos años trabajando en el hotel. Entonces como que vienen acostumbrados a un estilo de trabajo como muy, ¿qué te diré? ¿No? Pues rezagado, por así decirlo. Nos actualizan. Nos actualizan. Entonces cuando llegan nuevas ideas y todo eso son como muy cerrados. Y cuesta trabajo que también ellos se adapten a las nuevas cosas. Entonces, por así decirlo, ellos trabajan, la empresa trabaja de manera antigua, por decirlo así, o me refiero cerrada. Ya no tanto. Los empleados viejos sí, de una manera cerrada. Los nuevos no, ya son menos. Pero sí eso repercute mucho. En un porcentaje, ¿cuántos son los que ya han estado antes? Y te digo como un 40% más o menos. 40 todavía son bastantes. Okay. Pero aún así, de ese 40% de los que ya llevan años, hay muchos que sí se han adaptado a los nuevos años, etcétera. Y hay mucho que no. Entonces, de esos 40 te puedo decir que un 15% todavía está como inadaptado, por así decirlo, ¿no? Y está, no, es que antes hacía tal cosa, y es que antes no sé qué, y es que antes, pues como que todo es en el pasado. Ok. ¿Tú crees que haya algún mito dentro de la empresa? Me refiero a que, por ejemplo, bueno, si no hago esto, el jefe no me va a mandar, ¿no? Sí me entiendes. Me refiero en cuanto a los empleados. Por ejemplo, si no hago esta tarea, el jefe me va a mirar feo o no me va a pagar o qué sé yo. O sea, porque luego existen rumores. Sí, que si no pues haces yo creo algo. Que sí, la mayoría lo piensa. ¿Lo piensa pero se hace o en realidad no? No, o sea, lo piensa, pero no creo que se ejecute. Claramente si no cumple la tarea asignada, pues obviamente hay una consecuencia, ¿no? Pero si la mayoría de los empleados llegan a pensar de, si es que si no lo hago, entonces no se me va a ver feo, no sé qué tanto, sí lo llegan a pensar, eso sí. En cuanto a eso, un porcentaje de rumores, por así decirlo. Pues yo podría decir que como un 10 igual, no
son muchos. Y volvemos a lo mismo, todos esos son como ya el personal identificado que lo tenemos como problemático. Ah, ok. Y aún así trabajan con ellos. Sí, se trabaja porque a lo mejor no ha habido, también esa es otra cosa, el gerente no se pone las pilas para hacer los llamados de atención que corresponden. O sea, si ya lo tiene identificado que no es bueno, para evitar a lo mejor yo creo que ciertos problemas con la persona, como que lo van omitiendo, como que pues bueno, ya es así, ya, Sí. como que lo van ahí sorteando. Ah, ok. Bueno, aquí tienen prácticas sindicales. ¿Cómo que prácticas sindicales? Por ejemplo, una asociación de trabajadores donde se les explique. Sí, pertenecemos a un sindicato. ¿A un sindicato cuál? Creo. Ok. Dices que tienes de comunicación con varios departamentos, ¿verdad? Sí. ¿Tú cómo crees que es la comunicación dentro de las jerarquías? Ya me refiero en cuanto a supervisores, gerentes. Media. ¿Media? ¿Por qué? Hay muchas cosas que se omiten también por la carga de trabajo y la operación. Dices que han tenido conflictos, ¿verdad? Y bueno, me refiero a en cuanto a los puestos, ¿no? De las jerarquías. Sí, pues porque no pasan la información a tiempo o correctamente. Y obviamente eso también hace que entorpezca la operación. Si es algo que a lo mejor no es urgente, se vuelve urgente porque no avisaste a tiempo. El medio físico donde trabajan, me refiero a donde se desempeñan los empleados, ¿es adecuado? Yo te podría decir que el 80% sí, el 20% no, porque también hay algunas áreas donde las instalaciones ya son viejas. Entonces como que sí necesitan adaptaciones o remodelaciones, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué han hecho no han hecho nada? Pues solamente adaptaciones, pero no cubre de todo. Sí. Lo que tendría que estar cubriendo, ¿no? Ok. ¿Qué ideologías están relacionadas con la empresa? ¿Qué ideología tiene? ¿Cómo qué? Dices que, bueno, es la regla de oro, pero aparte, o sea, ¿qué ideología tienen? ¿En qué se enfocan más? Dices que es la regla de oro, sí, pero debe de haber otra. Pues creo que mucho en los valores, eso sí es cierto, porque eso va de la mano de la regla de oro y la calidez de la persona. Porque aquí por mucho que me llegue un candidato así como que traiga una experiencia súper guau y súper estudiada, pero la actitud es muy apática, como insensible, por así decirlo, es muy difícil que se quede aquí. Dices que tienen objetivos. ¿Y cómo crees que el objetivo es que, me imagino, bueno, dentro de la empresa, ya hablando como empresa, el objetivo que tienen es que ustedes brinden sus servicios y los clientes estén contentos pues principalmente con el y superar las expectativas del puesto. Eso sería básicamente. Sí. ¿Y crees que se ha logrado? Sí. Sí, se ha logrado, ok. ¿Cómo crees que son tratados los empleados? Bien. Bien, los tratan de manera equitativa, ¿no? Sí. ¿Cuánta libertad tienen los empleados para tomar decisiones o simplemente su trabajo y hasta ahí? O sea, nosotros depende de la posición. Ahí sí no te puedo decir que tanta libertad tengo. Pero depende mucho de la posición. Por ejemplo, en su posición de usted. En mi caso sí, porque pues al final de cuentas yo estoy como a cargo del reclutamiento. Y como soy, digamos, el coordinador, es casi como una función de subgerente, pues yo tomo mis decisiones. Entonces, eso sí, y si yo por ejemplo digo, no entra esta semana por tal motivo hasta la siguiente, entonces yo lo muevo. Bueno, dices que la información es como un poco nula, ¿no? Exacto. Media. ¿Cuál es el compromiso que tienen los empleados para que su trabajo llegue a ser un buen servicio? ¿Cuál es el compromiso? Pues yo creo que número uno, lo que los compromete más es el nivel de salario que manejamos. Es pues, sí, alto a diferencia de otras empresas de hotelería. Sí. Entonces eso también como que los incentiva a que sea mejor y el trato también que se les brinda dentro del hotel. Me mencionabas que muchas veces no se sigue la capacitación, por así decirlo, de los empleados, ¿no? ¿A qué se debe? Por la falta de organización. O sea, se dan los cursos o se programan los cursos con anticipación, pero justo volvemos a lo mismo, el jefe no se organiza.
y entonces no lo tiene contemplado, que es, no sé, sus chicos carecen de tal cosa y sí lo tiene que programar para el curso que vamos a dar, pero pues se justifica en que es que la operación no me da y los necesito, ¿sabes? O sea, Okay. se manejan altos niveles de operaciones dentro del hotel, sí, pero no se organizan para cubrir esta parte de capacitación que también ellos mismos piden. Entonces, Okay. lo piden, pero no van. Ya, ok. ¿Cada cuánto se capacita el personal? Híjole, yo creo que te podría decir que cada mes hay alguna capacitación en particular. Ay, pero no existe, sin decirlo. ¿Cómo? O sí existe. O sea, me Ya te refiero. entendí. O sea, existe el curso, pero no asisten las personas. Lo mismo, porque no son la misma. Ok, o sea, no es como una regla de que te tienes que capacitar, por así Pues decirlo. es una regla desde nosotros. Y nosotros todos los cursos son obligatorios. Pero volvemos a lo mismo. El gerente, si no se organiza, no te manda a nadie. Ok. ¿Qué expectativa usted tiene dentro de la empresa? O sea, ¿En relación a qué? en relación al empleo, bueno, a su empleo de recursos humanos. Pero un poquito más objetivo. ¿Qué expectativas, o sea, qué objetivos usted tiene dentro de esta empresa personales? Me refiero a quisiera llegar a lo que usted, crecimiento. Crecimiento, o sea, llegar a un puesto más alto, como Exacto. por ejemplo. Puede ser a lo mejor una gerencia de adquisición de talento o una dirección de recursos humanos, igual. Adquisición de talento, me lo mencionas mucho, ¿me podrías explicar qué es? O Reclutamiento. Sea, reclutamiento de personal nuevo. Sí, Nada más esto te dedicas aquí, sí, a reclutar correcto. personas. Ok, ¿sería como un director de recursos humanos, por así decirlo? No, el director de recursos humanos está a cargo de todas las áreas internas, digamos, de capacitación, desarrollo y retención, la parte de contratación y nóminas. Bueno, no tanto nóminas, nosotros no lo vemos, eso lo ve más finanzas, y adquisición de talento, que soy yo. Eso es lo que ve el director de recursos humanos, y obviamente él forma parte del planning committee, que son los directores. Y obviamente los directores a su vez le responden al gerente general. Pero yo no soy el director de recursos humanos. O sea, me refiero brincar a ese puesto. Correcto. Okay. Sí. Las condiciones físicas en cuanto al trabajo de los empleados, dices que es un poco... ¿Las condiciones qué, perdón? Físicas, en cuanto a los empleados. O sea, que estén en buen estado de salud. Ajá, que estén en buen estado de... Pues yo creo que ahí sí podemos cumplir como un 90%, ¿eh? Ok. El 10% ya obviamente son personas que ya tienen un diagnóstico de salud, ¿no? Ya de edad avanzada o algo por el estilo. Ok. ¿Tú crees que dentro del trabajo se ha propiciado problemas de salud en ese 90%? Pues yo creo que como en todos los empleos, sí hay enfermedades que ellos mismos ya adquirieron. O sea, no aquí me refiero a que un contagio de algo, pero si por ejemplo las camaristas por una actividad física intensa, pues si llegan a tener dolores en articulaciones, de repente pues también caídas, ¿no? Pero bueno, son lo mismo, son cosas motrices, ¿no? Que ya le repercuten porque ya llevan añísimos trabajando como camaristas, ¿no? Y en cuanto a eso, ¿qué hace la empresa? Ellos... Pues la verdad nosotros solamente tenerlo identificado. O sea, tenerlo identificado que esa persona ya trae un antecedente y obviamente pues para estar al pendiente, ¿no? De que a lo mejor a esa persona no se le debe de dar un exceso de trabajo, ¿no? Al que ya te puede cumplir. Ok. Y por ejemplo, bueno, dices no, en exceso de trabajo, pero es como, bueno, decir tú no me vas a dar el 100, ¿no? En cuanto al trabajo que yo requiero, pues ya es como que la lista negra. Pues no al 100%, ¿no? Porque en ocasiones sí se evalúan opciones y a lo mejor hay posiciones donde las podamos cambiar y puedan estar un poco más tranquilas, se analizan y se cambian. Ok. Y también si la persona quiere, porque tampoco las obligamos. Porque si la persona dice, no, yo quiero seguir de camarista, o sea, me sigo llevando mi misma carga de trabajo que siempre he hecho, pero yo lo sigo haciendo. Pero, por ejemplo, si usted la cambia de puesto, por así decirlo, ¿siguen teniendo la misma remuneración en cuanto a su No, sueldo? porque hay un cambio de posición también. Ok. O sea, por eso digo que tiene que haber un consentimiento de la persona. Si la persona quiere y está consciente de que a lo mejor puede repercutir en salario, que le vaya mejor o no, ya es decisión de la persona. Si dice sí, la verdad es que sí, porque ya no me siento bien para estar como camarista, pero en la lavandería sí, porque es más tranquilo, etcétera. Ok, solo estate consciente que hay a lo mejor una reducción de salario y de propinas también, ¿no? Porque son posiciones diferentes. Si la persona accede, se hace el cambio. Si te dice no, yo quiero seguir como camarista, entonces se lo respeta y pues se sigue así. Nada más tenemos obviamente la advertencia o estamos conscientes de que esa persona pues en algún momento ya puede llegar a fallar, ¿no? Sí. Que se le olviden cosas, que no cumplan con su tarea, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya en su empleo. Exactamente. ¿Creen que han desencadenado estrés laboral?
Estrés laboral, pues yo creo que sí, te mentiría sí, ¿no? Pero yo creo que sí. Y también es por, te digo, volvemos a lo mismo como la falta de organización y la falta de liderazgo que a veces se tiene. ¿Por qué? Porque a veces los mismos gerentes no respetan lo que a lo mejor tu subgerente u otra persona del mando dice, ¿no? Y Sí, todo sí, sí. porque llega un jefe, un director, entonces sí se hacen las cosas, ¿no? Y se mueve todo. Entonces, obviamente eso sí repercute si hay un estrés laboral, ¿no? En cuanto a tu jornada laboral de trabajo, ¿tú crees que fuera del trabajo todavía hay esa presión laboral? Ahorita ya no tanto, pero yo te puedo decir que a lo mejor un año atrás sí. Pero yo creo que también depende de tú, de como empleado, ¿no? También poner tus límites y decir, sí, yo ya terminé lo que haya terminado y mañana continúo el resto, ¿no? Ok, sí, porque muchas empresas hacen eso, ¿no? Que todavía es Sí, sábado, domingo y te siguen marcando y te siguen y diciendo eso falta y no quedó y no sé qué tanto. Sí. Aquí no sucede mucho, te soy sincero. O sea, aquí en el departamento ya no, pero en otras áreas sí sé que de repente sucede, pero no es tanto. Y también ellos mismos pues están conscientes, oye, pues está en su descanso, no es la obligación de la persona responder, ¿sabes? O está de vacaciones, lo mismo. Sí. Por ejemplo, recursos humanos, yo no sé qué carrera, qué licenciatura estudiaste para estar en recursos humanos. Pues yo estudié administración hotelera. Administración, ok. Solamente que siempre mi enfoque ha sido como en recursos humanos. Desde que empecé mis periodos de prácticas en la universidad, siempre fueron enfocados a recursos humanos. Estuve un poquito en la parte de banquetes, administrativo y operativo, y ya de trayectoria laboral en ama de llaves y después acá. Ok. Bueno, me refería a esto porque muchas veces usted trabaja con disciplinas, me refiero a enfermería, clínica, en cuanto a los trabajadores, ¿con qué disciplina trabaja? Pues mira, estando en un hotel casi la mayoría se centra siempre en gastronomía, administración hotelera o restaurantera, y pues un poquito de finanzas, puede ser finanzas o contabilidad. Ok. Eso sería, administración de empresas también, como que puede encajar dentro del rubro. Es lo que más vemos nosotros. Ok, bueno, me regreso a la capacitación. En cuanto a la capacitación de empleados, ¿a quién se capacita? ¿A los empleados? ¿A ustedes? A todos los niveles. A todos los niveles. Sí, así sea un line staff hasta un director, se llega a capacitar. Ok, ¿cómo se hace esa capacitación? ¿Cómo se lleva a cabo? Presencial o en línea, cualquiera de las dos formas se hace. Se hacen las convocatorias de los cursos, obviamente nosotros seleccionamos como a las personas que tienen que asistir para que también cubramos por esa parte y tengamos el control de quienes ya asistieron, los que no, entonces a la siguiente tanda, ¿no? De capacitación del mismo curso, por ejemplo. ¿No? Si es un curso en particular que solo va para niveles de liderazgo, entonces solamente nos enfocamos a ellos, ¿no? Si es un curso que cubre a todos, desde un line staff hasta el director general, pues entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Se hace como el peinado de todo, me tienes que cumplir, pero casi todos esos cursos sí son en línea, porque como todos los empleados los tienen que cumplir, tienen que pasar todos. Ok. Es como un requisito. Exactamente, correcto. Dices que es en línea, ¿dónde se capacita? ¿Quién capacita? ¿O presencial? Nuestro subgerente, de capacitación y desarrollo. Ella es la encargada de llevar todos estos planes de capacitación en conjunto con los gerentes. Porque los gerentes van detectando, sabes que a mi equipo le falta, no sé, entrenamiento en vinos. No sabe mucho de vinos, pero lo necesito. ¿Por qué? Porque pues mi especialidad en el restaurante es vender vinos, ¿no? Entonces eso tiene que programarlo en conjunto con la subgerente de capacitación. Para que ya den el curso, si a lo mejor tienen algún sommelier aquí de manera interna, si lo tenemos, que lo brinde, si a lo mejor no, entonces se busca, ¿no? Pero siempre va en conjunto con el gerente departamental. Me dices que llevan un programa de capacitación, ¿no? Sí, ¿Es quién lo implementa? ¿La dirección de recursos humanos? Pues sí, o sea, como que hay cursos que son de manera obligatoria por corporativo, por Four Seasons. Hay otros que son adicionales por cada departamento. El corporativo de Four Seasons nosotros lo manejamos totalmente, desde recursos humanos en conjunto con el subgerente de capacitación. Ya los locales, por así decirlo, los ven en conjunto con el gerente departamental. Porque cada gerente puede decir, es que el mío le carece de tal cosa, el mío de tal. Si hay algunos que convergen o son iguales, pues los unen. Pero si no, se tienen que ver por separado. Ok. Dices que muchas veces no hay seguimiento de los empleados capacitados, o sí hay seguimiento, nada más es, bueno, vete a la capacitación y ya me doy por hecho que ya aprendiste y... No, yo creo que sí falta el seguimiento. El seguimiento, no. Sí, no porque justamente pasa eso. El jefe piensa que ya te mandé, pues ya debes de saber y ya, no. Pero sí falta el seguimiento. Okay. No dan seguimiento, además. Ok. ¿Realizan un diagnóstico
De lo que sabes, que no sabes, Pues, que te faltan, pues yo las creo que carencias. sí. Mira, la mayoría, por ejemplo, un gran ejemplo es alimentos y bebidas. Si hay como un diagnóstico, porque ahí hay auditorías de higiene. Ujú. Entonces, obviamente ahí repercute a todos, desde un Ok, mesero hasta una balosa, a todos. Entonces, ahí te das cuenta que si no están mejorando en ciertos puntajes es porque siguen fallando en lo mismo. ok. Y obviamente, pues ahí viene la carencia de que el jefe no está viendo si evolucionó o no Ok, el empleado. dentro de la capacitación, bueno, Ujú. tú evalúas tus carencias y tu Ujú. diagnóstico, ¿no? Después implementas un programa para cubrir esas carencias. Claro. Después de eso se lleva a cabo ese programa, o sea, ya después de que viste que Sí, en la mayoría de las esas veces carencias, sí. sí. Te puedo decir que sí, hasta que ya ven como las carencias ya detectadas, Ujú. entonces van implementando algunos programas de capacitación locales. ¿Y han visto ese crecimiento o es así como de, como te Sí, sí mencionaba? hay O sea, mejora. sí. Sí hay mejora porque hasta los mismos empleados te dicen, ah, sí, es que yo no sabía esto, es que bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Pero sí hay una mejora. Ok. Ujú. ¿Evalúan esos resultados? Pues, pues no como tal una evaluación, te digo, pero las auditorías es donde te vas dando cuenta. Ujú. Y también te vas dando cuenta con la persona, porque tú dices, ah, fulanito me estaba faltando en esto, esto y esto. Ujú. Ahora yo me doy cuenta que no, lo está cumpliendo, ¿no? Entonces, Ok, así es donde te das cuenta totalmente. sí. Ok, en cuanto a los desarrollo de habilidades de los que apenas entran a trabajar aquí, ¿tienen una capacitación? Sí hay un plan de inducción, pero la verdad también te soy sincero, luego no se apegan a ello. O sea, por la prisa, como que les enseñan todo así, y pues ya te enseñó una semana, entonces síguele tú. Y no Ok. es así. El programa de capacitación, si no mal recuerdo, si no estoy mal, son como 2 semanitas aproximadamente, mínimo, para que la persona tú mismo la vayas soltando y te involucres obviamente como a revisarla, ¿no? Aquí tenemos como entrenadores, por así decirlo, designados. Entonces llega un nuevo ingreso, se va con el entrenador, tiene que pasar esas 2 semanas y después de esas 2 semanas entonces como que el entrenador lo deja. ¿Sabes qué? No me vas a ayudar ya con esta área, ¿no? A limpiar. Entonces tú te encargas de todo, cuando termines me avisas y ya vengo a revisar. Y es como ese seguimiento, pero realmente te digo, por la prisa de la operación, luego no le dan el seguimiento. Por ejemplo, hay actitudes negativas dentro de una empresa, Ajá, siempre, sí, ¿no? sí. Dentro de los empleados. Esas actitudes negativas o comportamientos negativos han hecho algo para ver una mejora en cuanto al cambio de... Pues ahí sí hay pensar. disciplina progresiva. O sea, si la persona también no es como tan abierta, ya todo te dice que no, y es que no, y empieza a ser como más conflictivo, sí hay una disciplina progresiva. Porque muchas veces cuando ya empieza con eso de que no, entonces le repercute a sus tareas. ¿Por qué? Porque te deja las tareas inconclusas o ya no trabaja bien. Y entonces, por desgracia o por fortuna, entra alguna queja de algún huésped o algo. Y entonces desde ahí ya empieza con el seguimiento del desempeño de la persona. Ok. Eh, bueno, ¿usted conoce la ergonomía? ¿La qué, perdón? Ergonomía. No como tal. Ok. Bueno, te explico. Es de una ingeniería humana, se refiere como a los ritmos, a los métodos de trabajo, la mejora entre el hombre y las computadoras. Ok. Se refiere a eso. Aquí hay esa capacitación o esa organización para ese tema en cuanto a los que no conocen tanto de tecnología, por ejemplo. Porque ahorita ya es como muy Sí. actualizado, ¿no? Y dices que muchos de los empleados pues ya tienen años. Pues sí hay esas capacitaciones, pero te soy sincero, casi las posiciones como administrativas, creo que son más jóvenes, por así decirlo. Ya son muy pocos los que llevan tanto tiempo aquí en la empresa. Casi todo el personal en la operación, sí, la mayoría ya tiene tiempo. Pero sí cambia ahí. Esa es como una ventaja del lado de lo administrativo, porque al ser gente nueva, pues sí tiene como conocimiento de todas las herramientas de cómputo. Entonces casi no hay como capacitaciones en ese sentido. Sí. En cuanto a sobrecarga física de jornadas laborales, ¿qué puedes mencionar? Eso sí puede ocurrir, la verdad, en la operación. Sobre todo porque a lo mejor falta personal por algo en particular y a veces sí se complica, ya sea por incapacidades, por faltas, más tus vacantes que ya tienes activas, sí puede surgir alguna sobrecarga de trabajo. Ok, es decir, salen más tarde, por así decirlo. ¿Sí? Aunque una ventaja de aquí es que sí se les pagan esas horas extras. Ah, ok, sí, A porque muchas diferencia, veces no a se diferencia pagan. de otras empresas. Y la verdad, también soy sincero, como que también trata uno de llevar la operación pues lo mejor posible, ¿no?
si te vas a quedar más horas, pues te la hago lo mejor posible, ¿no? Para Ok. que también el estado de ánimo como que esté pues bien y siga tranquilo, Sí. ¿no? Ok. Ujú. En cuanto a sobrecarga cognitiva, me refiero a los procesos administrativos, de tanta Eso sí información, es pesado. muchas veces, si llevan esa Sí, sí hay sobrecarga, sí. sobrecarga también de eso y la verdad es Sí, que sí es pesado. sí. Por los procesos administrativos y en ocasiones es demasiado. ¿Y qué hace la empresa en cuanto a eso? O sea, es Pues como que, hay pues cosas bueno, que ya. podemos adaptar o Ujú. resumir, pero hay muchas que no, porque hay muchas que ya vienen por corporativo estipuladas y que tenemos que cumplir. Hay otras que sí podemos evolucionar y mejorar, pero son mínimas y son las que tienen menor impacto. Ah, ok. Y por ejemplo, en finanzas ahí sí no, porque todo repercute en la auditoría. Entonces, si te Sí. saltas un paso, No, pues ya. no queda. Ajá. Entonces, obviamente estás incurriendo en la auditoría y te van a decir, es que ¿por qué no lo hiciste? ¿No? Ujú. Sí. Entonces, ahí sí hay ahí sí hay más sobrecarga cognitiva, creo yo. Si usted tuviera que cambiar algo dentro de su ramo, Ujú. de su trabajo, ¿qué cambiaría? ¿Modificar conductas de los empleados? O, por ejemplo, pues, ¿sabes qué? Es que mi vacante no me dura tanto y se va ya a las 2 Claro. semanas, ya no llega. ¿Qué cambiaría? Pues yo siempre he dicho que involucrarse con el personal, o sea, no involucrarse hasta el grado de saber qué hace pa, pero sí por lo menos saber, bueno, este es, no sé, este es Jorgito y sabes que sé que Jorge vive lejos, que tiene pareja, tiene hijos, tiene esto, tiene aquello, y estás consciente que a lo mejor en algún momento, pues sí, puede que su hijo o su hija se enferme, va a tener que también estar al pendiente, cositas por el estilo, ¿no? Ujú. Y inclusive si la persona es soltera, es saber también, ¿no? Sabes que esta persona vive sola, ¿no? Pero no sé, resulta que tiene un padecimiento de salud. Entonces también debo de estar al pendiente que si no llega un día, pues ¿sabes qué? Es cierto, Andrea me reportó que tiene un padecimiento de salud, ¿qué tal si le pasó algo, no? Me comunico, empiezo a ver qué está sucediendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero falta ese involucramiento con el personal. Con el personal, ok. Ujú. Y en cuanto a, por ejemplo, a los empleados, por ejemplo, aquí que, como te mencionaba, ¿no? Ujú. Es que si no hago esto me pego, o si tengo que hacerlo porque si no el jefe me despide. En cuanto a esos rumores, ¿qué cambiaría? O sea, Pues creo que siempre manejar la comunicación clara. ujú. Yo cuando estuve igual en la parte de ama de llaves, creo que eso lo viví y siempre era lo bastante claro con ellos. O sea, sí, ayúdame con esto, pero te lo estoy pidiendo porque tal y tal cosa. O sea, hay una justificación, ¿no? Para que el empleado te ayude con una tarea en particular. Y justamente para evitar eso. Ahí es que él siempre me deja a mí porque le caigo mal y porque no sé qué. No, no es que me caigas mal. Es que no me estás cumpliendo. A lo mejor alguna de tus tareas te lo estoy pidiendo que sí lo hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque me repercute al siguiente turno, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. Pero sí se hacerle saber por qué se lo estás pidiendo. Bueno. Los servicios que proporcionas es son, ¿cómo se llama? De hospedajes, Ajá, ¿cierto? correcto, sí. Estos servicios en cuanto a cómo atraes a los clientes, cómo atraen a los clientes. Pues la verdad, mira, nosotros desde recursos humanos no lo vemos, pero realmente el equipo de ventas se encarga de ello. Hay muchas cuentas corporativas al ser una marca internacional. Realmente el renombre es bastante fuerte. Ok. Entonces, pues la marca habla por sí sola. Por medios digitales, Facebook, Instagram, la página web. También corporativo incentiva mucho las promociones, ¿no? Dentro de las propiedades. Entonces, desde corporativo viene toda la comunicación. Ya cada hotel se encarga de elaborar su propio contenido, obviamente, para venderlo de manera local, ¿no? Sí. Saber que a lo mejor vendemos el desayuno buffet, que tenemos habitaciones de X categoría, que hay una promoción, que etcétera, etcétera. De eso se encarga el equipo de manera local, ¿no? Pero así es como lo tenemos. Y la verdad es que la mayoría ya conoce la marca. Entonces es como una ventaja competitiva. Entonces se vende sola, por así decirlo. Correcto. ¿Cuál es el objetivo que tienen con los clientes? El objetivo es superar las expectativas que tienen. ¿Qué tienen? Sí, y al ser un nivel de lujo, pues sí esperas mucho. Por el tipo de tarifa que pagan con nosotros, ¿no? Porque no es una tarifa nada baja. Estamos hablando ahí en pesos mexicanos de una tarifa sencilla como de 17,000 pesos por noche. Hasta llegar hasta los 50 o más. Dependiendo de la temporada. Sí. Entonces, obviamente, pues si la persona exige lo que paga. ¿No? ¿Quién lleva a cabo este convencimiento de servicios? Dices que se vende solo, pero me imagino que lleva... Toda la parte de ventas, de hecho, todos los gerentes de ventas, ellos son los encargados como de mantener y de vender el hotel en todos aspectos. Desde los restaurantes, desde los eventos, las habitaciones, todo, ¿no? Ok. Ellos son los que se encargan de ello. Bueno, creo que sería todo. Sería todo. Listo. Para mi informe. Sí, muchísimas gracias. Listo. Pues bueno, entonces más cualquier cosa que se necesita, digo, Selene, ahí me conocen, pues cualquier cosa. Sí, no, sí, muchas gracias. Nos avisas. Fue como que, bueno,
sí te voy a tomar la palabra porque de hecho la maestra me pide el sello de recursos humanos, como de que vine y te entrevisté, y te hice las preguntas, como el sello Claro. y la firma, ¿no? Ok. Pero bueno, ya sería el momento, no sé si te la puedo enviar por correo Sí, o cómo me la te la puedes puedo enviar. enviar y me la firmas y me la sellas o me la De firma reenvías sí, o el cómo. sello tampoco lo brindamos, igual por políticas al no ser un documento formal. La firma yo te la puedo dar y Ah, puedo ok. poner ahí entonces que mi posición y mi nombre sin ningún problema. Ok, el sello no, de la empresa, no. Sí, el sello de la empresa no. No, ok, bueno, bueno, lo comento con la De tutora. todas formas, si ya no tiene dice, alguna duda, que se comunique conmigo igual, yo le puedo responder el que sí, ella vino a la entrevista, esto y aquello. ajá, de hecho platicamos. voy a dar sus, bueno, Sí. sus datos para que se comunique, porque sí se van a comunicar. Sí, seguramente para Sí, confirmar para que hiciste. confirmar que ha sido la práctica. Sí, ya con eso nada más le respondo y que sí, por políticas no vendamos eso, tal, Ok. tal cosa. Sí, te firmamos y lo que sea, pero fue Sí, lo sí, sí. mismo. Ah, bueno, sí, perfecto. Sí, te agradezco mucho, Listo, muy bien. tu tiempo. No te preocupes, muchísimas gracias. Con permiso. Cuídate, hasta luego. Hasta luego, con permiso. Igualmente.